Entonces, imaginaros que queremos simular este circuito, ¿vale? Que analizamos ayer, que decíamos que el diodo iba a estar conduciendo y además por él van a estar pasando 10 miliamperios, ¿no? Porque al final esta bobina de aquí, perdón, esta resistencia es un cortocircuito, tiene tensión cero, nos quedan 10 voltios en la resistencia de un K y 10 miliamperios por el diodo, ¿vale? Entonces, si vamos al programa, sería cuestión de darle aquí, nuevo esquemático, y nada, iríamos colocando los componentes. ¿Vale? Por ejemplo, queremos colocar una fuente de tensión de 10 voltios, pues vendríamos aquí, tensión, y la pondríamos por aquí. ¿Vale? Y le pondríamos el valor, pues nada, para ponerle el valor la editamos y le ponemos 10 voltios. ¿Vale? Luego una resistencia que tenemos de 1K, ¿no? Y otra resistencia por aquí de 2K. Pues nada, las colocamos por ahí y aquí pondríamos 1K, tal cual así se puede poner en el programa, 1K que sería 1 kilo ohmio y aquí también 1 kilo ohmio, ¿vale? Y luego queremos poner un diodo ideal, pues vendríamos por aquí. Yo tengo unos diodos ideales aquí en esta biblioteca de control y sería este de aquí, ¿vale? Entonces lo pondríamos por aquí. ¿Vale? Si editamos el diodo podemos ver exactamente los parámetros que tiene, que tal cual viene es un diodo bastante ideal, ¿vale? Que sería modelar el diodo en la parte de conducción directa, tiene una tensión de codo, como veis aquí, de 10 milivoltios, muy pequeña. La cuestión es que en estos programas no se puede poner cero, porque no se puede poner totalmente ideal, si no, no funcionan bien las simulaciones. Y la resistencia de 10 miliohmios, claro, muy pequeño, ¿no? Y luego también se modela la parte de ruptura. Entonces, para hacerlo muy ideal, pues aquí, por ejemplo, viene con una tensión de ruptura de 10 kilovoltios, o sea que podría soportar muchísima tensión, y una resistencia en la zona de ruptura muy alta también de 1 mega, o sea que es prácticamente un circuito abierto. Entonces, bueno, con esto es un diodo bastante ideal. Entonces ahora haríamos el cableado con este botón de aquí que nos permite poner cables, ¿no? Entonces iríamos haciendo el cableado, por ejemplo, así, se puede hacer así muy rápido, ¿vale? Y por aquí, ¿vale? Ya tendríamos prácticamente el circuito. Nos quedaría poner cuál es el nodo que vamos a considerar como tensión cero. Normalmente consideraremos el de abajo, el negativo de la batería, y lo cableamos también. Y ya tendríamos preparado nuestro programa. Ahora haríamos una simulación que se puede hacer para analizar este circuito de dos tipos. Vendríamos aquí a simular, editar comando de simulación, ¿vale? El programa está todo en inglés, no hay versión en español que yo sepa, pero bueno, es bastante sencillo. Una forma de hacerlo para estos circuitos que son todo de continua, de punto de funcionamiento en continua, podemos utilizar esta forma de análisis que pone aquí, análisis de punto de funcionamiento en continua. Entonces sería simplemente darle ahí y nos aparece esta etiqueta que pone punto OP, que significa Operating Point, análisis de punto de funcionamiento. Y ya le daríamos a simular, que sería este botón de aquí, Run. ¿Vale? Y él simularía, y bueno, pues una de las formas en las que nos da el resultado, pues es aquí en forma de texto. Por ejemplo, la tensión en los nodos y tal. Lo que pasa es que no hemos puesto nombres a los nodos y entonces no se ve muy bien cuál es cada uno, ¿no? Podemos poner nombres a los nodos, por ejemplo, si a este lo llamamos entrada, por ejemplo, in, y a este de aquí lo llamamos out, por poner algo. Volvemos a correr la simulación y entonces ya nos diría, pues tensión en int 10 voltios. Tensión en out, como veis, 0.010 voltios, o sea, unos 10 milivoltios, prácticamente cero, porque no se puede poner un diodo perfectamente ideal, ¿vale? Entonces eso es prácticamente cero. Si hubiésemos bajado la tensión de codo del diodo, todavía saldría menos. Y luego mirad, la corriente por la resistencia R2, que era esta resistencia de aquí, decíamos que iba a ser cero. Bueno, cero nunca nos sale exacto en las simulaciones, porque son métodos numéricos, entonces bueno, y los elementos no son totalmente ideales. Nos sale 1 por 10 a la menos 5, prácticamente cero. Y la corriente a través de la resistencia R1, que decíamos que era 10 miliamperios, aquí nos salen, como veis, 9,98 o 9,99 miliamperios, prácticamente 10. Vale, entonces vemos que es lo mismo prácticamente que nos sale cuando lo analizamos, ¿de acuerdo?
Ya os digo, no sale exacto porque los simuladores normalmente no permiten poner elementos totalmente ideales. Valores de resistencia cero o resistencia infinito, eso no se puede poner. Se puede poner o muy pequeña o muy grande, pero no ideal. ¿Vale? Esto simplemente para que veáis un poco. ¿Y qué más? Hay otra forma de hacerlo que sería hacer una simulación temporal. Entonces vendríamos aquí, editar el comando de simulación y haríamos una simulación transitoria. Y como tiempo de simulación no es muy importante aquí porque realmente no hay transitorio. Esto es un circuito que llega a régimen permanente instantáneamente. Entonces, normalmente para no simular mucho tiempo ponemos un milisegundo. Se pone así, 1M. ¿Vale? Y esto es un poco más cómodo de ver los resultados porque podemos verlos directamente en una pantalla, como vamos a ver ahora. Entonces, ahora el análisis que vamos a hacer es de transitorio. Y aquí lo que era punto de funcionamiento lo pone como un punto y coma, o sea, esto queda como si fuese un comentario, no va a afectar. ¿Vale? Y le daríamos a lanzar la simulación. Y ahora aquí en esta ventana de arriba veríamos los resultados. Y en la ventana de abajo podemos mirar dónde queremos ver tensiones o corrientes, ¿no? Por ejemplo, que queremos ver la tensión en este nodo. Como veis, ya me sale aquí una sonda de osciloscopio. Entonces pincho y me sale que hay ahí 10 voltios. ¿Lo veis? En verde. Se ve, ¿no? Más o menos. Se puede poner fondo negro y tal, pero bueno. Si añadimos otro panel, pues podemos ver, pues por ejemplo, la tensión de salida. Y representarla en el panel de abajo. Entonces, como vemos, son 10 milivoltios, o sea, prácticamente cero. O queremos ver, añadimos otro panel, por ejemplo, y queremos ver aquí arriba la corriente que está circulando por el diodo. Entonces, veis, esto cambia, ahí se pone como un sensor de corriente, pincho, y aquí estaría la corriente que estaría circulando por el diodo. Vale. Que aquí sale negativa, pero bueno, no debería ser negativa. Esto es porque él considera que las corrientes por las patillas son entrantes. Entonces, si lo quisiéramos ver de otra manera, podríamos ver la corriente que entra aquí. ¿Vale? Entonces ahí sí que me sale positiva, porque él considera en los elementos, cuando medimos, que el signo positivo de la corriente es entrante en la patilla. Esto se hace así, nosotros no lo hacemos así normalmente, pero cuando hay que simular muchos tipos de circuitos diferentes y tal, para estandarizarlo, se hace así. ¿Vale? Bueno, podéis encontrar muchos ejemplos por ahí de simulación de circuitos, de cómo se utiliza este programa y todo. Nosotros no tenemos tiempo para ver todo esto, pero por lo menos esto os sirve para que veáis un poco cómo son estos circuitos. Pues se pueden simular circuitos, mirad, aquí por ejemplo hay un amplificador de audio, ¿vale? Pues ya veis, un circuito realmente complicado, ¿vale? O sea que se pueden hacer simulaciones realmente con este programa muy potentes. Y es un programa de distribución totalmente gratuita y sin ningún tipo de limitación, ¿vale? Entonces, bueno, por lo menos que lo conozcáis. Y nada, entonces ahora vamos a seguir haciendo más ejercicios. Entonces seguimos con estos, que es obtener el punto de funcionamiento y se consideran todos los elementos ideales. Habíamos hecho los tres primeros, vamos a hacer este de aquí. Lo cojo aquí y lo llevo aquí. Vale, entonces aquí tenemos pues dos elementos, ¿no? Tenemos la fuente de tensión con el diodo y tenemos aquí el Zener. Entonces, como siempre, tenemos que hacer suposiciones y ver si los elementos están conduciendo o no y en qué zona pueden estar conduciendo. Podemos plantearnos este diodo de aquí, por ejemplo, este diodo, ¿qué haríamos? ¿Pensáis que puede estar conduciendo o que no estaría conduciendo? Imaginaos que aquí una forma sencilla de hacer esto es decir, bueno, voy a suponer que no están conduciendo. Porque como os decía, esto es un poco lo más sencillo, porque al suponer que no van a estar conduciendo, nos quedan circuitos muy simples. Mirad, por ejemplo, si yo considero que el diodo este no está conduciendo, pues entonces la hipótesis que hago es que es un circuito abierto. Y el Zener supongo que no está conduciendo, la hipótesis que hago es un circuito abierto. ¿Vale? Y ahora tendría que calcular la tensión que tengo así. Mejor consigo un poco más grueso. La tensión que tengo aquí
en este diodo, vamos a llamarla V1, y la tensión que tendría en este diodo también con la polaridad correcta, ¿vale? V2. Entonces, aquí inmediatamente veo que por aquí no circula corriente, entonces esta resistencia tiene tensión 0, ¿vale? 0 voltios. Y por lo tanto, en este punto tengo la misma tensión que en este punto, que hay 10 voltios. Y en el de abajo, la misma tensión que en este punto, que también hay 10 voltios. Entonces me sale que V1 son 10, perdón, que hay 0 voltios aquí abajo. Entonces me queda que V1 son 10 voltios. ¿Vale? Claro, automáticamente ya sé que esto no puede ser. Vamos a dibujar aquí las características del diodo 1. Vamos a llamar a esto I1 y V1. El diodo 1 es un diodo así ideal. Tiene esta zona de conducción y esta zona de conducción. ¿Vale? Y me sale que está soportando 10 voltios. Esto es V, ¿eh? Entonces me sale que está en un punto como este. No puede ser porque tendría que estar en la zona de aquí, de conducción, o en la zona de no conducción. ¿Vale? Por lo tanto, el diodo debería estar conduciendo. ¿Y qué pasa con el V2? Vamos a ver la tensión que tenemos en V2. Lo mismo, esta resistencia de aquí no maneja corriente, entonces su tensión es 0. ¿Vale? Y por aquí, por esta malla, si nos fijamos, es una vez más el divisor de tensiones. Tengo dos resistencias que son iguales, un K, un K. Estaría pasando una corriente de 10 entre 2K, que son 5 miliamperios, ¿no? 5 miliamperios, y por lo tanto aquí me quedaría 5 miliamperios por un K, 5 voltios. ¿Vale? Entonces me sale que V2 sería igual a menos 5 voltios. ¿No? Menos 5 voltios. ¿Vale? Porque tengo 5 en el lado negativo de V2 y 0 en el positivo. ¿Vale? Entonces vamos a dibujar aquí la característica del Zener para verlo un poco más claro. Sería la corriente 2 del Zener y la tensión 2 del Zener, ¿vale? Acordaros, la corriente en este sentido, ¿vale? Y la tensión en este. Y aquí lo mismo, la tensión en este y la corriente en este, ¿vale? Entonces, la característica del Zener es, por aquí diodo normal, diodo ideal, aquí tendríamos la zona de no conducción y luego aquí en vertical tenemos la zona de conducción, que es un Zener de 5 voltios, así esto sería menos 5, ¿vale? Con signo, incluyendo el signo, ¿vale? Entonces, en principio, veríamos que con menos 5 voltios estaría aquí funcionando, en este punto, porque tiene menos 5 voltios y corriente 0, es justo ese punto, ¿vale? Por lo tanto, en principio, eso está bien. Lo que nos falla es el otro, ¿no? Este diodo de aquí. Entonces, la solución ya podemos plantearla aquí, la solución final, ¿no? Ya podríamos decir que el Zener no va a conducir. Y este diodo vamos a suponer que está conduciendo. Y comprobamos ahora ya todo, ¿no? Parece que este diodo va a conducir. Sí, sí. 5M, que quería decir 5 miliamperios. Sí. ¿Por qué el diodo va a conducir? Porque, a ver, porque ¿por qué no va a conducir? Vale. Este diodo de aquí hemos supuesto que está abierto, ¿vale? Con lo cual, ahora calculamos su tensión y su corriente. Su corriente es 0 porque suponemos que está abierto. Y su tensión es menos 5 voltios. Con esta polaridad, menos en este lado y más aquí, ¿vale? Entonces yo ahora no tengo que hacer nada más. Tengo que coger esos dos datos, ese punto, tensión corriente, y llevarlo a la característica. Si yo represento ese punto, me sale que está aquí y está sobre la característica del Zener. O sea que está bien, puede estar en ese punto. ¿Me entiendes? Si me hubiese salido un punto por aquí o por cualquier otro sitio, estaría mal. Tiene que salir algún punto que esté sobre la característica. Y como sale que está ahí, en principio eso estaría bien. Sí, porque aquí tenemos la tensión V2. Fíjate, sería esta tensión de aquí. Si yo parto de aquí del V2, me encuentro menos 5 voltios en este sentido, porque entro por el positivo, y más 0 por este. ¿Vale? Puedo decir que V2 es
menos 5, porque entre este punto de aquí arriba y aquí hay 5, estos son 5. Si yo parto, normalmente yo lo que hago es parto del negativo y voy recorriendo, con lo cual si me encuentro con un positivo, este significa que es menos. Si me encuentro con un negativo, este es más. Pero como vale 0, al final son menos 5. ¿Sí? Entonces decimos, pues eso, que aquí este estaría bien, porque tendría con esta polaridad menos 5 voltios y corriente 0, es decir, estamos en este punto, y este de aquí tiene, si ahora lo calculamos, tensión 0 y la corriente que está circulando por él son 10 voltios. Aquí tengo una tensión de 10 voltios, ¿no? Entonces, en 10 voltios entre un K, 10 miliamperios. ¿Vale? Por lo tanto, el punto de verdad de funcionamiento sería como este. Si yo lo miro, este diodo tiene tensión 0 y corriente 10 miliamperios. ¿Vale? Así que está encima de la característica y está correcto. Cuando no nos dan nada, se considera ideal. ¿Te refieres a este de aquí? Pues ideal significa tensión 0 de codo y resistencia también 0. Entonces es sobre el eje directamente. Y en la otra parte siempre lo vamos a considerar un circuito abierto, así que sobre el eje de tensiones directamente. Ahí normalmente no vamos a considerar más aproximación. Ah, sí, porque así es el funcionamiento. Te refieres a esta parte, ¿no? Así es el funcionamiento del diodo. En esta parte lo consideramos un circuito abierto. El diodo ideal es como si fuese un circuito abierto, pero solo para el lado de tensión negativa. Solo puede soportar tensión negativa. Tensión con esta polaridad, pero que sea negativa. Y en la parte de conducción, siempre corriente positiva. ¿Vale? Un circuito cerrado de corriente positiva. Eso es así. Esa es la característica del diodo ideal. Normalmente en muchas aplicaciones se hace ideal, pero veremos alguno también más real. ¿Cuál? ¿La del D2? Sí, normalmente para muchísimas aplicaciones se considera así, porque esta resistencia es muy pequeña y la tensión, si quieres un poco más de precisión, puedes considerar 0,7 voltios. Pero cuando tienes 10 voltios aquí, 0,7 no son tan importantes, entonces muchas veces se desprecia. Y por este lado de aquí hay que considerar la tensión Zener, eso siempre, porque si no, no sería un Zener. Y la resistencia suele ser muy pequeña, entonces se desprecia. Porque fijaros que aquí son siempre resistencias de K y las corrientes son de miliamperios. La resistencia serie de un diodo suele ser 10 ohmios, una cosa así. 10 ohmios sumado a 1000 son 1010, no es despreciable. Bueno, pues vamos a hacer el siguiente. Este de aquí, que ya tiene una fuente de corriente para aprender un poco también a manejar fuentes de corriente. Este de aquí, este se puede hacer de dos formas. Podemos ir directamente y resolverlo, suponiendo cómo van a estar los elementos, o podríamos calcular el equivalente Thevenin y resolver también, ¿vale? Aquí en principio podemos mirar y decir, bueno, pues esto me está dando corriente en este sentido, ¿no? Entonces lo normal es que una parte de la corriente venga por aquí y otra va a tender a venir por aquí. Así que este diodo en principio parece que puede conducir. Y el Zener podría conducir si llegase a tener una tensión superior a los 5 voltios. ¿Vale? Entonces podemos hacer una suposición rápida de decir, bueno, pues voy a suponer que el diodo normal, el diodo que no es Zener, va a conducir y el Zener voy a suponer que es abierto, porque lo que os decía, al suponer que es abierto es muy fácil de resolver los circuitos. Entonces cogemos otra vez el circuito y hacemos esa suposición. Este decimos que va a conducir, entonces lo sustituimos por un circuito cerrado, porque es ideal, y el Zener vamos a suponer que va a quedar abierto. Luego, cuando tengamos práctica, ya podemos incluso coger los sentidos de tensiones en otro sentido, ¿no? Pero aquí realmente, para que sea la característica del Zener, la tendríamos que coger así, ¿vale? Recordando otra vez más que la característica del Zener sería, por el lado ideal sería así, aquí tiene un tramo que no conduce y luego aquí tiene otro tramo que vuelve a conducir
y que es de menos 5 voltios. ¿Vale? Esta es la característica del Zener. Entonces ahora llegamos aquí, calculamos, esto es muy sencillo, ¿no? Porque son simplemente una fuente de corriente de 10 miliamperios, me sale automáticamente que la tensión en esta resistencia son 10 miliamperios por un K, 10 voltios. Así que me queda V, fijaros que va con sentido contrario, menos 10. ¿No? Porque yo estoy tomando la V con el menos arriba y el más abajo. Y la tensión realmente es al revés, menos abajo y más arriba por el sentido de la corriente de la fuente de corriente. Entonces me salen menos 10 voltios y corriente 0. Vale, voy a representar ese punto sobre la característica. Veo que me sale como por aquí, porque aquí estarían los menos 10 voltios y corriente 0. ¿Vale? Y veo que no está sobre la característica, así que no puede ser. Por lo tanto, el Zener va a estar conduciendo en zona Zener. Vale, entonces vamos a hacer ahora la suposición correcta, que sería este conduce y el Zener va a estar en zona Zener. Vamos a suponer que está en zona Zener. Entonces, en zona Zener habíamos visto que su modelo es un diodo ideal que va a conducir y en serie una fuente de tensión con esta polaridad que es de 5 voltios. ¿Vale? De 5 voltios. Y en realidad tendríamos otro diodo que va hacia arriba, pero ese sí que no va a conducir. Es imposible que este diodo que va hacia arriba del Zener, que sería el que representa esta zona de aquí, conduzca, porque como veíamos las corrientes vienen por aquí en este sentido, no van de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Entonces este es lógico suponer que vaya a estar abierto. Y ahora ya resolvemos, ¿no? Si aquí tenemos 5 voltios, en esta resistencia tengo 5 voltios. Entonces, por esta resistencia me están circulando 5 miliamperios. Por aquí, ¿vale? Y claro, por aquí, lógicamente, van los 10 miliamperios de la fuente de corriente. Entonces aquí, si se me escapan 5 por aquí, se van otros 5 miliamperios por aquí. ¿Vale? Que son los que van a estar circulando por el Zener. Fijaros que entonces aquí la tensión del diodo Zener serían menos 5 voltios, ¿vale? Porque la tensión, recordar que la tenemos que tomar con esta polaridad en sentido contrario, negativo arriba y positivo abajo, ¿sí? Porque es en sentido contrario al diodo siempre la tensión, ¿vale? Entonces sería menos 5 y la corriente que está circulando son, fijaros que la corriente en sentido positivo es tomarla hacia arriba, en sentido de la flecha. Y como la corriente realmente son 5 miliamperios hacia abajo, pues nada, serían menos 5 miliamperios. ¿Vale? Entonces ahora represento este punto en la característica. Sería menos 5 voltios, que es estar aquí, y menos 5 miliamperios es, por ejemplo, estar aquí. ¿Lo veis? Y me sale perfectamente que está sobre la característica, así que está todo correcto. Bueno, esto es una forma de analizarlo. Vamos a hacer la otra del equivalente Thevenin, que también es muy cómodo y muy fácil de hacer. Cuando hay solamente un elemento, por así decirlo, porque esto lo podemos considerar como un elemento común, o sea, tenemos algo que tiene solamente dos terminales, que podríamos llamar a este terminal A y a este terminal B, ¿vale? Entonces podemos hacer el equivalente Thevenin de todo esto y luego aplicarlo a la carga que tenemos, ¿no? Es decir, que yo aquí podría hacer, como sabemos, toda esta parte de aquí es un circuito lineal y activo, lo vamos a poder sustituir por el equivalente Thevenin, que sería una fuente de tensión y una resistencia. Y luego aquí ya tendríamos el diodo, ¿vale? Y el Zener. Nos queda calcular esta fuente de tensión y esta resistencia. Bueno, pues para eso hacemos eso. Vamos a, primero, ponemos nuestro circuito en vacío. Y calculamos la tensión que tenemos aquí en vacío. ¿Vale? Eso es como se calcula el equivalente Thevenin.
¿Cuánto me sale aquí? Esto es inmediato, ¿no? Tenemos 10 miliamperios circulando por todo esto, así que 10 miliamperios por cada resistencia. Tendríamos 10 voltios en cada una de ellas y 20 que soporta la fuente de corriente. Aquí 10 voltios. ¿Vale? Y ahora la resistencia que vemos entre A y B. Aquí importante, para ver la resistencia que vemos entre estos dos terminales sería mirar por aquí, ¿no? La forma más sencilla normalmente es anular fuentes de tensión y anular fuentes de corriente y mirar un poco a ojo qué resistencias nos quedan en serie, en paralelo. En circuitos sencillos se hace así y no hay problema, ¿no? Luego si no, por los otros métodos que os había dicho. Como esto es una fuente de corriente, ojo, esta fuente de corriente hay que eliminarla dejándola en circuito abierto, así. ¿De acuerdo? La dejamos en circuito abierto. ¿Qué resistencia vemos ahora entre A y B? Un K, claro, porque la otra está en circuito abierto. Entonces R nos queda 1 kilo ohmio. Bueno, normalmente no ponemos ohmio, se pone un K así porque, para ahorrar, ¿no? Entonces mi equivalente Thevenin sería 10 voltios aquí y 1 kilo ohmio aquí. ¿Vale? Y aquí sí que ya se ve claramente que si este Zener es de 5 voltios, va a conducir, ¿vale? Entonces, lo mismo, podría pasar otra vez al circuito equivalente, pero bueno, yo creo que aquí ya se ve, ¿no? Esto va a ser que conduce y aquí tenemos una fuente de tensión. Muchas veces ya es que ni representamos el circuito equivalente, nos lo imaginamos así, que está conduciendo en sentido contrario y son 5 voltios, ¿vale? Esto sería como una fuente de tensión de 5 voltios. Y la corriente que estaría circulando por aquí y pues sería igual a 10 voltios que tengo aquí menos 5 voltios que tengo aquí. En esta resistencia me caen así con esta polaridad 5 voltios. ¿Lo veis? Entonces me quedarían 5 voltios entre 1K 5 miliamperios. Que es lo mismo que nos salió antes. Aquí se ve más fácil, ¿no? Porque normalmente si tenemos el Thevenin ya sabemos que si esa tensión de 10 voltios es mayor que la del Zener ya va a conducir. Si hubiesen sido 3 voltios, el Zener quedaría abierto y no conduciría. ¿Vale? Si hubiese sido negativa, también entonces el Zener tendería a conducir, pero el otro diodo impide la conducción y sería el otro diodo el que quedaría abierto. O sea que bueno, hay diferentes casos. Y por ejemplo, podemos calcular la potencia que va a disipar el Zener, que serían los 5 miliamperios por 5 voltios, 5 por 5, 25 milivatios. El Zener estaría disipando 25 milivatios. La fuente de corriente está dando 10 por 5 miliamperios, 50 milivatios. Y la resistencia está disipando, puedo hacerlo tensión por corriente, 5 voltios, por 5 miliamperios también 25 milivatios. O sea que la fuente da 50 milivatios, la resistencia disipa 25 milivatios y el Zener los otros 25 milivatios. ¿Vale? La potencia normalmente también hay que estimarla porque cuando diseñamos hay que poner una resistencia que sea capaz de soportar esa potencia y el Zener también se seleccionan también por potencia. Como trabajan en esa zona activa, tenemos que saber la potencia que es capaz de disipar el Zener. Bueno, vamos a hacer otro entonces. Este, como son dos intervalos, vamos a dejarlo para más adelante, para seguir practicando un poco más y acaso ya lo haremos. Vamos a hacer este de aquí. Este nos dicen, para el circuito de la figura, determinar la tensión en el condensador en régimen permanente. Es decir, esto se supone que ha estado funcionando en régimen permanente y ahora nos piden calcular la tensión que tendría el condensador. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué significa que esté en régimen permanente? Muy sencillo. Si nos dicen que es régimen permanente y aquí todos los elementos son de tensión continua y corriente continua, pues el condensador en régimen permanente sabemos que es un circuito abierto, así que ya lo quitamos de ahí y nos olvidamos de él. ¿Vale? Lo que nosotros tenemos realmente aquí en circuito abierto, perdón, en régimen permanente es un circuito abierto en el condensador. Así que es este el circuito que tenemos que resolver. ¿Vale? Aquí no es que esté haciendo suposición ni nada, sé que en régimen permanente, después de que conecte las fuentes y pase un tiempo infinito, normalmente 5 veces la constante de tiempo del circuito, pues el condensador ya es un circuito abierto, ¿vale? Esto lo sé. Lo que ahora no sé es cómo va a estar el Zener, entonces tengo que volver a hacer hipótesis.
¿vale? Vamos a suponer que el Zener, por ejemplo, lo que os decía antes, una cosa muy sencilla es suponer que no conduzca, porque así me queda un circuito muy simple. ¿Vale? Entonces volvemos a copiar esto. Aquí. Y decimos, mi hipótesis va a ser que el Zener no conduzca, es un Zener de 15 voltios. Y recordemos que tengo que tomar la tensión del Zener con esta polaridad, ¿vale? Para que esté bien V y corriente en este sentido, para que coincida con la característica del Zener. Otra vez más, la voy a dibujar aquí. Corriente en función de tensión. Tenemos la zona de conducción como diodo normal, una zona de no conducción y una zona de conducción como Zener, que en este caso ahora son menos 15 voltios. ¿Vale? Entonces, repito aquí, tengo la tensión, tengo que cogerla en este sentido, V, y la corriente en sentido normal, que cogemos todo, que es entrando por el positivo. Y vamos a resolver este circuito. Se resuelve muy rápido porque aquí tenemos una malla solamente con una corriente de 1 miliamperio, así que por aquí está circulando esta corriente de 1 miliamperio. Por tanto, la tensión en la resistencia va a tener esta polaridad, ¿no? Entrando por el positivo la corriente, saliendo por el negativo. 1 miliamperio por 1K es 1 voltio. ¿Lo veis? Y entonces me queda que este coincide con el menos de la resistencia y este de aquí coincide con el más de la resistencia. Entonces esta V es de 1 voltio. Y ya lo tengo todo en el Zener. Entonces tengo V igual a 1 voltio, corriente 0, represento. Me sale que estaría como por aquí, 1 voltio. Con 1 voltio positivo y corriente 0. Claro, no puede ser. Tiene que estar en alguna de las 3 zonas del Zener y está fuera. ¿Vale? No me vale. Entonces ahora digo, bueno, pues aquí, fijaros, si me salió 1 voltio, significa que está más bien del lado de conducción como diodo normal. Si me hubiesen salido menos 20 voltios, entonces yo ya supondría que iba a estar por aquí. Va a tender, porque es negativo, entonces tendería a conducir como Zener. Pero me sale 1 voltio, va a tender a conducir como diodo. ¿Vale? No estoy seguro 100%, pero voy a probarlo. Entonces aquí decimos que tiene 1 voltio, por lo tanto está como por aquí. ¿Vale? Y corriente 0, entonces aquí lo lógico parece ser que decir que va a conducir como diodo normal. ¿Vale? Entonces lo sustituimos, lo cerramos y lo sustituimos por su equivalente en zona de conducción normal, que sería así, ¿no? Estamos suponiendo ahora que va a estar aquí y volvemos a calcular las cosas, ¿vale? Entonces, claro, aquí sale también, queda un poco curioso, porque tenemos que esto, al conducir, va a estar cortocircuitando la resistencia. Fijaros, esta resistencia me queda aquí entre menos y más, tengo este cable y por lo tanto tengo 0 voltios en esta resistencia y la corriente a través de la resistencia es 0 también. Por lo tanto, lo que me queda es que la corriente de la fuente de corriente va a venir por aquí, va a hacer este recorrido. ¿Lo veis? La corriente por la resistencia es 0. Y me queda corriente, vale. Recordemos cómo es la corriente en el diodo hacia la izquierda. Entonces la corriente I me queda igual a 1 miliamperio. Entonces ya tengo tensión 0 y corriente 1 miliamperio. Voy a representarlo y me sale un punto como por aquí. 1 miliamperio y tensión 0. Está bien, está correcto, con lo cual sería así. Entonces, fijaros, estaría pasando 1 miliamperio que está recargando a la fuente de tensión. O sea que esto son cosas que pueden ocurrir. Las fuentes de tensión pueden recibir corriente. Esta estaría recibiendo una potencia que son 10 milivatios, porque la corriente es entrante en la batería, no saliente. ¿Vale? Es entrante en la batería. Entonces serían 10 milivatios que está recibiendo. Y la fuente de corriente está soportando una tensión entre este punto y este, que son los 10 voltios también, porque la caída en la resistencia es 0. Así que está generando 10 milivatios. Los 10 milivatios que genera esta fuente de corriente se están yendo a la fuente de tensión.
Por ejemplo, si la fuente de tensión fuese una batería, estaríamos recargando la batería, una batería de níquel-cadmio, por ejemplo, o de litio, estamos metiendo 1 miliamperio y la batería se estaría recargando. Aquí, en esta zona, si es ideal, puede llegar hasta infinito, puede manejar toda la corriente que quieras, con tal de que sea positiva, porque esté desde aquí hacia arriba. ¿Vale? En un diodo de verdad no, un diodo de verdad a lo mejor puede manejar como máximo 100 miliamperios o 1000 miliamperios, pero bueno, aquí estamos idealizando y suponemos que puede manejar cualquier corriente con tal de que sea positiva, que esté en el semieje positivo de corrientes. Y lo mismo, en el lado de tensión, si es un diodo normal, puede soportar cualquier tensión negativa, pero si es un Zener, la máxima tensión negativa que puede soportar es la de Zener. A partir de ahí ya empieza a conducir.